Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la gente que siempre nos acompaña, nosotros siempre con toda la información, todo el análisis de la jornada y los hechos más importantes. Vamos a empezar rápidamente con nuestra primera entrevista. Están con nosotros ya en nuestro estudio Shirley Franco, que es diputada de Unidad de UD, y Efraín Chambi, senador del Movimiento al Socialismo, a quien les doy la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar, el que no me pierda. Shirley, en primera instancia por ser la dama, gracias por estar acá. Buenas noches, Mauri. Buenas noches, Claudio, al senador Efraín y a todos los cochabambinos que nos están acompañando, y agradecerte este espacio. Bueno, Efraín, igual de la misma manera, muchas gracias. Claudio, muy buenas noches. Querida Chile, muy buenas noches. Un saludo cordial a través de este programa a todas las juntas vecinales del departamento de Cochabamba que represento y al pueblo cochabambino. Bueno, queremos hablar con ambas autoridades, ambos asambleístas plurinacionales, en el marco de lo que está sucediendo coyunturalmente aquí en nuestro país, específicamente en Cochabamba. Ustedes saben que se está desarrollando el proceso en el marco del caso Mochilas 1 y Mochilas 2, un proceso que ha sido unido por determinación legal, un proceso que tiene a José María Leyes con detención domiciliaria, hoy por hoy está en un estado de salud, que está esperando una alta médica, que además está a la espera de una audiencia en el marco del caso Mochilas 2. Un proceso también que ha provocado que la jueza Sara Céspedes esté con una denuncia, una acusación formal por supuesto prevaricato. Al momento está ella en instalaciones policiales a la espera de una audiencia de medidas cautelares. Recordemos que ella había ido a prestar sus declaraciones a la Fiscalía, declaraciones en torno justamente a esta acusación. Ayer hacíamos conocer que Transparencia se sumaba también a esta acusación interpuesta por el Ministerio Público como parte querellante. En el marco del prevaricato, en el marco de supuestas determinaciones que son contrarias a la norma. De todas maneras, el proceso se lleva adelante. Ahora, se ha manifestado en torno a esta aprehensión la Asociación de Jueces aquí en Cochabamba, dando a conocer de que no es una acción adecuada, y analistas también manifestaban de que de una u otra forma se está cometiendo un hecho de arbitrariedad. Estamos viendo la conferencia de prensa emitida por autoridades de justicia, y que además esto abre paso a una persecución en el ámbito legal. Queremos ver la parte política. Shirley, ¿cuál es la lectura que tiene en primera instancia de lo que ha sucedido? Yo creo que definitivamente esto pone en evidencia que existe una injerencia política sobre el proceso y el juicio que se está llevando, en este caso, en contra del alcalde José María Leyes. Lo que ha determinado la jueza Sara Céspedes ha sido justamente reunir tanto el caso Mochilas 1 como Mochilas 2. Este ha sido un aspecto que ha enojado al movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo esperaba que ambos procesos, que tenían reales similitudes, sean manejados de manera diferenciada. Sin embargo, la jueza, en aspectos de orden jurídico, ha determinado reunir ambos procesos y continuar adelante. Este ha sido un aspecto que ha enojado al movimiento al socialismo. ¿Por qué ha enojado al movimiento al socialismo? Porque el objetivo que tiene el movimiento al socialismo sobre la alcaldía de Cochabamba, sobre el alcalde José María Leyes, es impedir que retorne al ejercicio de sus funciones como autoridad electa de Cochabamba. Ante ese entendido, como la jueza Sara Céspedes ha impedido los objetivos o está perjudicando el objetivo político del movimiento al socialismo, han decidido ejercer una persecución penal en su contra. Yo lo quiero decir de forma clara. En este caso, la doctora Sara Céspedes está haciendo el daño colateral de este proceso político que se le ha iniciado al doctor José María Leyes. Y pues acá estamos viendo que el movimiento al socialismo ha decidido sacrificar a la jueza, y también es una muestra que refleja a los bolivianos que el movimiento al socialismo no va a frenar y le va a meter nomás en contra de cualquier otra persona que intente siquiera entorpecer, frenar o perjudicar el objetivo político, que en el fondo es impedir que el alcalde retorne a sus funciones y eventualmente el movimiento al socialismo acceder a la silla edil. Muy bien. Lo mismo para usted, senador Chambi, en el marco de lo que ya he adelantado y lo que manifiesta aquí la diputada. En principio, dejar claramente establecido al pueblo boliviano que al movimiento socialismo no
no nos incumbe esta temática que es netamente de la instancia jurisdiccional, más aún siendo una decisión judicial enteramente, por una resolución judicial que ha dispuesto la unión de un proceso, ¿no? A cargo de la señora juez. Siendo que este caso está en la vía jurisdiccional, será que la Fiscalía pueda demostrar al pueblo boliviano, en particular a Cochabamba, elementos de convicción que exista que realmente la jueza en cuestión haya incurrido en lo que es el presunto prevaricato que había incurrido. En ese entendido, yo no quiero adelantar ningún criterio, siendo enteramente de jurisdicción y con competencia en la vía jurisdiccional. Sin embargo, cualquier situación, simplemente solicitar a todos los opinadores políticos, pero también a la población boliviana, de que quien debe rendir cuentas al pueblo boliviano es la juez, y seguramente también el Ministerio Público y el juez que va a llevar a este caso demostrará realmente si ha incurrido o no. Entre tanto, queremos desmentir públicamente, tanto en el caso de lo que es el señor Leyes, que está acusado por presuntos hechos delictivos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos contra el Estado, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que ha detectado el Ministerio Público, por la que en este momento se está ventilando su caso bajo lo que es el debido proceso, como corresponde. En ese entendido, tanto en el caso de Quillacollo, ¿no?, también nos quiere atribuir a nosotros por un audio que supuestamente existiría, la cual también queremos desmentir, donde el movimiento socialismo no tiene que ver absolutamente en nada. En el caso de que a través de un peritaje se demostrara que este audio es real, ¿no?, será la persona o el militante que tendrá que de alguna manera también rendir cuentas. El movimiento socialismo absolutamente para nada estamos en la tarea de poder de alguna manera hacer injerencia en decisiones netamente de un órgano totalmente independiente como es la justicia boliviana. Ahora, ustedes dentro de lo que está sucediendo, ya hemos escuchado muchas voces, senador, de supuesta injerencia política por un lado, una ausencia de independencia de poderes por otro, y finalmente de tratar de dejar sin ninguna acción política para los que podrían ser frente al movimiento al socialismo. Esas son las acusaciones constantes desde la oposición. Sí, a ver, si fuese el caso, yo pongo como ejemplo el caso de Eder Patana, que fue nuestro último candidato para alcalde en el municipio del Alto. Patana, creo que en un primer caso, como que consiguió la detención domiciliaria, pero el mismo Ministerio de Transparencia Institucional de nuestro gobierno ha solicitado de que no puede tener detención domiciliaria, sino debe seguir su proceso por el caso 2, que es el tema de los buses que compró, no sé qué nombre tiene, nuestra Chapumas, Guaynabús creo que se llama, ¿no? Y otra voz tuvo que estar con detención en este momento. Sigue siendo, Para ustedes, en el marco de lo que me dice, y la pregunta es directa, ¿hay en el país, en este momento, una justicia independiente? Yo diría que sí, en el sentido de que las altas autoridades electas, magistrados, son electos por el pueblo boliviano, no son coteados en la Asamblea Legislativa. Si bien hay una preselección con la participación de la oposición que han participado, ¿verdad?, ¿no?, al final se ha puesto a disposición del pueblo boliviano que han elegido. Por tanto, las altas autoridades de justicia en este momento están sometidos, ¿no?, al pueblo boliviano y son electos por aquello. Por tanto, se puede percibir que hay una independencia en altas autoridades. Ahora, en lo que corresponde a jueces, yo no puedo generalizar. Hay jueces tan probos, ¿no?, que yo conocí algunos, como también hay fiscales tan probos. Obviamente que también hay jueces que seguramente también están incurriendo, pero será, ¿no?, el debido proceso, la justicia que determine tal extremo. Lo mismo, diputada. ¿Tenemos una justicia independiente? Yo creo que definitivamente no tenemos una justicia independiente, y si me permites voy a aclarar a grandes rasgos estos aspectos que estaba exponiendo el senador para aterrizar en el caso de Cochabamba y Quillacollo. Acá tenemos, por ejemplo, al ex magistrado Rudy Flores. Este ha sido el magistrado que ha firmado la sentencia constitucional que habilitaba a Evo Morales como su candidatura para el año 2019. Rudy Flores el día de ayer ha renunciado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, a consecuencia que nosotros, la oposición, hemos denunciado el hecho de que su esposa estaba ejerciendo como cónsul justamente en Bruselas. Muy bien. En este caso, Rudy Flores, la renuncia no se ha debido justamente a un caso de nepotismo. En este caso, Rudy Flores el día de hoy ha sido designado
como delegado ante organismos internacionales en Ginebra. Esta es una muestra más de cómo el movimiento al socialismo hoy por hoy está pagando la factura del servilismo político que han tenido estos altos magistrados dentro del Tribunal Constitucional. Pero para aclarar, ya que hacía mención a autoridades del movimiento al socialismo que no gozan de impunidad, pues yo creo que el mejor ejemplo es la ex ministra Nemesia Chacollo. Ella ha sido convocada a una interpelación, en la misma interpelación ha participado el senador Chambi, y aquí, como establecen los mismos titulares de prensa, a Chacollo ha salido aplaudida y ha recibido nuevamente el voto de confianza del movimiento al socialismo después de haber sido denunciada por el Fondo Indígena. Pero un caso más emblemático que los bolivianos y los cochabambinos tienen que conocer es el caso del ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Él ha sido juzgado, está siendo investigado por el caso Illanes. Recordemos la muerte que ha sucedido con el ex viceministro de Régimen Interior. Pero ¿cuál ha sido el premio que el 5 de enero le han dado a este viceministro, Carlos Aparicio? Lo han mandado de embajador a Italia el 5 de enero del presente año. Pero creo que hay que ser honestos con la ciudadanía. Y es importante, ya que mencionaba también los audios el senador Chambi, conocer los antecedentes. Y ya que mencionaba también a Quillacollo, tenemos acá un cuadro comparativo donde podemos ver el caso de Cochabamba y de Quillacollo. Existe un común denominador en ambos casos. Es justamente el hecho de que en Cochabamba existió presión en los audios para favorecer a una autoridad del movimiento al socialismo. Estamos hablando del exalcalde Edwin Castellano. En Quillacollo el audio se dio como una presión para perjudicar a una autoridad de oposición. En el caso de Cochabamba, el audio lo protagoniza Oscar Vera. Es más, Oscar Vera ha admitido que él es el autor y el protagonista, es decir, que su voz es la que se escucha en el audio. Y en el otro audio de Quillacollo estamos escuchando aparentemente al juez López. En el caso de Cochabamba, básicamente se pretende presionar a los fiscales con el propósito de dilatar el proceso contra el exalcalde Edwin Castellanos. Y en el caso de Quillacollo se pretende en realidad presionar al juez para que el alcalde se emita un fallo que perjudique al alcalde. Y para terminar, el objetivo en Cochabamba ha sido justamente proteger y beneficiar a una ex autoridad del movimiento al socialismo, que es Edwin Castellano. Y en el caso de Quillacollo, el objetivo ha sido justamente suspender y lograr la suspensión del alcalde Eduardo Mérida. Senador, suspensiones, presiones, audios, hacen referencia a estas denuncias que acaba de mencionar. Lo que hay que especificar es que hay una decisión judicial en todos los casos. O sea, no es una decisión del MAS. Si bien hay una denuncia de parte del doctor Mérida de que había presionado en un audio una supuesta autoridad, ¿verdad? Aquello tiene que demostrarse a través de un peritaje si ese audio realmente corresponde o no. De ser así, estimo también que va a anunciar una denuncia formal ante la autoridad competente, el señor alcalde. Entonces, esperemos que determinen las autoridades competentes tal extremo. Entre tanto, especular nos parece realmente una acción totalmente política. ¿Conoce, sabe si en este caso, por ejemplo, del alcalde, que estábamos revisando ahí las imágenes de los audios que hemos podido producirlos, sabe usted, senador, de alguien del movimiento al socialismo que haya podido presionar para esto? Porque además aquí en estudios, Eduardo Mérida manifestó día antes quién era el juez, quién iba a ocupar la silla municipal y que esto ya estaba prácticamente definido, y acusaba al movimiento al socialismo una vez más. No queremos pensar de que algunos jueces, en componenda con algunos intereses netamente de grupo o individual, estén queriendo hacer este tipo de situaciones, como por ejemplo en Quillacollo. En Quillacollo nosotros que divisamos que la suspensión obviamente es totalmente ilegal. Eso nosotros hemos verificado anteayer con nuestro equipo jurídico en La Paz. Hay una sentencia constitucional, la 2055, que da 2012. A ver, voy a hacer un punto aquí. En ese entendido, querido Claudio, sentimos que el juez que llevó este caso, del doctor Mérida, no ha tomado en cuenta esta sentencia constitucional. Pero, claro, le tengo que preguntar. ¿Me está diciendo que la detención de Eduardo Mérida, según el análisis técnico que ustedes hacen, es irregular, es ilegal? La suspensión
no correspondía en el amparo de que existe una sentencia constitucional. Además, entendemos que ha apelado el señor Mérida. Tenemos un caso, yo ponía anoche un ejemplo del senador Murillo. El senador Murillo tiene una sentencia condenatoria, pero el senador Murillo ha apelado. Entonces, al existir esta apelación, no se le ha suspendido en este momento en la Cámara de Senadores. Él sigue ejerciendo su cargo como senador. Entonces, hay sentencias constitucionales que definitivamente es de cumplimiento obligatorio, y seguramente el juez, ¿no?, será quien responda en las instancias que corresponde. Por eso queremos nosotros desmentir públicamente, tanto en el caso de Quillacollo como en el caso de Cochabamba, que también, curiosamente, está involucrada una juez, ¿no? Entonces, se nos indica que más estuviéramos que verlas. No, para nada. Lo que sí debemos afirmar, el viceministro de Transparencia es la responsable de hacer seguimiento a estos casos de corrupción, y obviamente como parte demandante o querellante. Muy bien. Entonces, en todos los casos está a cargo este tema, pero sin embargo es la Fiscalía que debe determinar elementos de convicción probatorios contra estos que presuntamente están involucrados, pero también una juez que debe determinar la culpabilidad o no. Entre tanto, se presume su inocencia, como la ministra Chacollo, si me permiten unos segundos. La ministra Chacollo, evidentemente, fue aplaudida, fue acusada. Pero yo le pregunto, ¿ha sido probada en el proceso la señora ministra, ex ministra de Chacollo? No. Muy bien, entonces, ahora, como no ha sido probada, se presume su inocencia. Volviendo al tema, diputada, en el marco de lo que dice, y por eso hago énfasis en la pregunta, ¿ven ustedes que hay justicia, que se tienen procesos de acuerdo a la normativa del país, que los procesos son justos como tal? A ver, primero hay que establecer que la justicia lamentablemente es ancha para algunos y angosta para otros. Existe una diferenciación en el tratamiento que se le da por parte de la justicia a autoridades de oposición y a autoridades del oficialismo. Es por eso que vemos a Nemesia Chacollo constantemente viajando en avión de La Paz a Santa Cruz, básicamente siendo que tiene una detención domiciliaria. Pero ya que estaba exponiendo el senador Efraín Chambi en este caso, que existe aparentemente una equivocación en el fallo que se ha emitido con el alcalde Eduardo Mérida, yo acá tengo otro cuadro comparativo que hace referencia al caso de Cochabamba y de Quillacollo. En el caso de Cochabamba podemos ver que la jueza, entre comillas, ha cometido un error, se ha equivocado, tal como establece y como han acusado los del movimiento al socialismo, el haber unido el caso Mochilas 1 y Mochilas 2 ha cometido un prevaricato. En el caso de Quillacollo, aparentemente, como dijo el senador Efraín Chambi, el juez también se ha equivocado. Es decir, en este caso de Quillacollo no ha cometido prevaricato, ha cometido una aberración jurídica. En el caso de Cochabamba, ante ese supuesto error que ha cometido la jueza Sara Céspedes, el movimiento al socialismo ha decidido que se debe continuar con un proceso en contra de la jueza Sara Céspedes. En el caso de Quillacollo, ante la aberración jurídica que ha cometido el juez López, básicamente el movimiento al socialismo decide no llevar adelante un proceso. Las razones por las cuales existen estas diferencias en el caso de Cochabamba y de Quillacollo es ¿por qué? Porque en Cochabamba la razón responde a que el error, el presunto error de prevaricato que cometió la jueza Sara Céspedes perjudica el objetivo político que tenía el movimiento al socialismo, que es impedir que el alcalde José María Leyes retorne a sus funciones. Es decir, como impide obrando en derecho la jueza Sara Céspedes el objetivo político que tiene el movimiento al socialismo, deciden procesarla. Pero en el caso de Quillacollo, ¿por qué no deciden llevar adelante un proceso ante esta aberración jurídica? La razón responde a que ese error que cometió el juez beneficia al movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque logra la concreción del objetivo político que tienen, que es eventualmente la suspensión del alcalde Mérida de la silla municipal. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo no se resigna a haber perdido en la elección municipal tanto el municipio de Cochabamba como de Quillacollo, y lo que no ganaron en las urnas hoy pretenden ganarlo con mañas judiciales. Perfecto. Senador. Simplemente desmentir que nosotros no nos interesamos para nada, y es más, la norma prevé que en el caso de destitución de un alcalde asume uno suplente o temporal o definitivo del mismo partido político o agrupación. Por tanto, el MAS, donde ha perdido, no tiene ninguna posibilidad de tomar la silla edil. En ese sentido, está totalmente desvirtuado aquel supuesto interés que plantea aquí la colega diputada. Por otro lado,
yo saludo que la diputada reconozca que en ambos casos la juez presuntamente habría incurrido en un error, falta o aberración, como dijo. Yo simplemente mencionar que, por ejemplo, la juez que ha sido por decisión judicial, ¿no?, hoy aprendida, ¿no?, día antes la señora juez señala que no existía posibilidad de conexitud de procesos en primera instancia, y luego dice que sí existe conexitud de procesos y une ambos casos. Entonces ahí el viceministro de Transparencia detecta este hecho y denuncia ante la Fiscalía, y la Fiscalía obviamente valora y obviamente determina. Entonces esperemos que en los próximos días la autoridad competente cuente la verdad histórica de los hechos en ambos casos, ¿no? Pero sí queremos decir a Cochabamba, son los jueces que están cometiendo este extremo y lamentablemente la oposición nos están achacando a nosotros. El movimiento socialista no tenemos que ver absolutamente nada, ni en Quillacollo, ni en Cochabamba, y obviamente ojalá en ambos casos los acusados demuestren su inocencia, de lo contrario también paguen su culpabilidad como corresponde. Diputada. En ambos casos existen audios que vinculan al movimiento al socialismo, en un caso presionando a los fiscales para que dilaten el proceso en contra del exalcalde Edwin Castellanos del movimiento al socialismo, y en el otro caso existe también otro audio en el cual se lo está presionando justamente al juez para que proceda con un fallo que es a lo que yo llamo una aberración jurídica, para suspenderlo al alcalde Eduardo Mérida. Creo que estos son dos extremos que reflejan la injerencia que tiene el movimiento al socialismo, particularmente en estos dos procesos que estamos viendo en el departamento de Cochabamba y que involucran tanto a la alcaldía de Cochabamba como a la alcaldía de Quillacollo. Creo que el movimiento al socialismo pretende cerrar los ojos ante una realidad que es totalmente evidente, que existe una injerencia política no solo en estos mandos de administración de justicia intermedios, existen injerencia en los altos mandos tanto del órgano judicial que incluso llegan hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional, tal como lo ha manifestado incluso mediante un voto todos los bolivianos. El 3 de diciembre los bolivianos hemos optado por la opción del nulo y del blanco. ¿Por qué? Porque reconocemos que esta receta de justicia que nos ha planteado el movimiento al socialismo ha devenido en una justicia podrida y que apesta. En el marco de lo que representa como tal, por ejemplo, el caso Mochilas 1 y el caso Mochilas 2, ahora vámonos al hecho como tal. Para ustedes, entonces, ¿no habría irregularidad en el marco de la adquisición de estas mochilas? Lo que nosotros estamos exigiendo es que se lleve adelante una investigación transparente. Eso es lo que se ha buscado desde un principio. Sin embargo, desde un principio, y tal como lo establecía en los antecedentes de esta investigación, lo primero que hemos identificado resulta ser el audio. El audio de Óscar Vera, el fiscal departamental de Cochabamba, quien está llevando adelante esta investigación, que sin duda tiene algún tipo de acercamiento con el movimiento al socialismo, por lo cual ha tratado de beneficiar y proteger al exalcalde respecto al caso del puente caído. Es decir, podría haber irregularidad, pero el proceso... Nosotros exigimos transparencia, es decir, se establezca que no existe una transparencia en el proceso, porque desde un principio, lamentablemente, los actores convocados a llevar adelante esta investigación, lamentablemente la están empañando y existe algún tipo de intencionalidad política lejos de lograr una transparencia y que los cochabambinos sepamos la realidad respecto a lo que ha sucedido dentro de la alcaldía de Cochabamba y también de la alcaldía de Quillacollo. Senador. Querido Claudio, hay que afirmar, tanto en el caso de Cholango como también en Leyes, caso Leyes, Mochilas, hay un ilícito. Lo que falta es determinar quiénes son los responsables. Es el tema. Entonces, eso lo sabremos en los próximos días. Aquí ha habido daño económico en el municipio de Cercado con el alcalde Leyes, como también lo hubo con Cholango. Puede que Cholango sea absuelto como Maye, como también Leyes, pero tiene que haber responsables en ambos casos. Ese es un tema y hay que entender. Ahora, pretender este tema, politizar y hacer que el MAS tiene que ver en esto, nos parece totalmente una aberración y es más una acción intencionada política, no de parte de la oposición. En ese sentido, nosotros somos los más interesados, por eso el viceministro de Transparencia está detrás de esto permanentemente. ¿Para qué? Para garantizar objetividad, imparcialidad, el debido proceso como corresponde. Y esa es la tarea que jugamos. Repito, el caso de Patana en La Paz, que está el caso acá en Cochabamba. Ahora, en el tema de Quillacollo, pues seguramente el doctor Meida
tomar los recaudos necesarios, lo propio también el Consejo Municipal, y hay muchos actores, pero será que estos temas se ventilen en la instancia que corresponde. Para terminar, y la última pregunta que quiero hacerle a los dos, senador, la justicia en el marco de la administración como tal, y que estamos viendo durante todas estas jornadas en los procesos diferentes, ¿tiene el mismo peso y la misma medida tanto para opositores y oficialistas? ¿Cree que es así? Yo considero que la justicia boliviana ha dado un primer paso de ir a la justicia independiente. Falta avanzar. Lo que yo diría que en la justicia aún hay resabios de corrupción, pero es una tarea no solamente quien sabe de altas autoridades de la justicia, sino también de todos nosotros. Pero le pregunto por eso, la pregunta es clara. A oficialistas y a opositores, sean autoridades estas, ¿se los juzga de la misma manera? ¿Los procesos se llevan a cabo de la misma manera? El principio que persigue el movimiento socialismo es que la justicia se obre en derecho y en justicia. Muy bien. Y ese es el principio básico que no vamos a claudicar. Ahora, si algún individuo, algún militante está de por medio ahí queriendo sesgar o aprovechar o traficar, pues es otro tema que debería ser denunciado y sobre todo bajo el debido proceso ser juzgado. Diputada, la Lo misma ha pregunta. demostrado claramente en el caso del viceministro de Seguridad Ciudadana, que ha sido premiado como embajador de Italia, que definitivamente no existe una justicia que obre de la misma manera y con la misma rigurosidad para opositores y oficialistas. Pero no me parece un detalle menor, por ejemplo, hablando del caso que el día de hoy nos convoca, que es tanto Eduardo Mérida como José María Leyes. En el caso del alcalde José María Leyes, se ha conformado una comisión justamente para investigar el caso Mochilas 1 y Mochilas 2, que ha estado encabezada desde el Ministerio de Justicia. Para el caso del Cholango, el día de hoy básicamente no existe ningún tipo de avance respecto a las acciones que incluso se han iniciado desde la municipalidad. Eso demuestra la indulgencia con la que la justicia actúa sobre el oficialismo, y es por eso que el movimiento del socialismo se creen totalmente intocables por la justicia, se creen estar al margen de las leyes, se creen estar por encima de la constitución política del Estado, y por el otro lado estamos todos los ciudadanos, también la oposición, que tenemos que someternos a todas las leyes, a la constitución política del Estado y encima al capricho político que tiene el movimiento del socialismo de utilizar la justicia a su antojo. Perfecto. Quiero agradecerles a ambos, Shirley Franco, a la diputada que nos acompaña. Claudio, por favor. Simplemente decir que en el caso Cholango somos los primeros interesados de que se aclare. Muy bien. ¿Quién es el responsable? Y si hay algún tema que por eso se está demorando en cuanto a plazo, seguramente, oportunamente, también nosotros haremos seguimiento y que estos temas se aclaren públicamente. Han sacado el audio, básicamente lo han sacado libre a Oscar Vera en estas vinculaciones que tiene con el movimiento al socialismo. Solo para hacer una aclaración adicional, y que a ese aspecto ninguna autoridad del movimiento al socialismo ha dicho esta boca es mía. Hay que denunciar formalmente, me Muchas corresponde, ¿no? Buenas noches. Quiero agradecerle a ambas autoridades, con nosotros la diputada Shirley Franco, también está el senador Efraín Chambi. Esto en el marco de tener el análisis de temas que son realmente fundamentales. Usted tiene su criterio propio, nosotros siempre tenemos aquí diferentes fuentes. Ya volvemos.